Hola, hola mis amigos y mis amigas. Estamos una vez más en este su programa, Rompiendo Barreras, Rompiendo el Silencio, con la temática de la educación inclusiva y de calidad. Y el día de hoy estaremos con un tema muy interesante, la educación en pandemia. Pero hoy me acompaña una miembro, una socia de Hachauru. ¿De qué se trata? Hola, ¿cómo estás, Jesús? Bueno, un gusto estar participando hoy en el programa Rompiendo Barreras, Rompiendo el Silencio, hablando sobre un tema interesante para nosotros y para el público que nos mira. Bueno, mi nombre es Marisol Kisbert, soy del Distrito 1 y soy una líder en la asociación. Muy bien, y aclarar una cosita, ¿no?, a los espectadores. Si bien es Marisol Kisbert, Jesús Kisbert, no somos familiares, No. pero sí estamos en la gran familia de Hachauru, donde trabajamos con niños, con niñas, con discapacidad. Y en estos días estamos en campaña, Marisol. Y jóvenes. Y jóvenes también. Sí. Estamos ahorita con la campaña Rompiendo Barreras, Rompiendo el Silencio. ¿Y cómo has visto tú esta campaña? ¿Qué te ha llamado la atención? Que la gente se está interesando, ¿no?, en el tema, en la temática, se están incluyendo, están siendo parte y están también interactuando de alguna manera digitalmente con nuestra temática, apoyando a la discapacidad, que es algo muy importante. Muy bien, ¿no? Entonces el día de hoy estamos con la temática de educación en pandemia, pero también no vamos a olvidar a nuestros espectadores que estamos en las redes sociales. ¿En qué páginas virtuales estamos, Marisol? Bueno, estamos en Facebook, donde nos están viendo ahora, que es Asociación Hachauru, también en YouTube, Asociación Hachauru, y también en el sitio web www.hachaurubolivia.com. Muy bien, y el día de hoy vamos a estar con una temática muy especial, repetimos esto, con la educación en pandemia, y tenemos una entrevistada de lujo, diríamos, que sabe de esta temática, que ha hecho una investigación. Pero luego del corte vamos a seguir con esta temática. Un día el profesor me ha dicho: señora, ¿por qué no le lleva a su hijo a otra escuela? Acá no cabe bien. Peor era en las reuniones de padres de familia. Pensaban que que era contagioso. Otros decían que les perjudicaba en el curso. Casi lo saco a mi hijo de la escuela. Casi lo saco. Harto hemos sufrido, Carlos. Es que yo no sabía. No sabían de esas leyes que apoyaban a la inclusión educativa. Pero más que las leyes, es el corazón de las personas. Rompiendo barreras, rompiendo el silencio. Hachauru, Asociación de Padres, Madres, Familiares de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad. Rompiendo barreras, rompiendo el silencio. Hachauru, Bueno, y retornamos con más del programa. Bueno, en esta parte ya vamos a entrar más en el tema, ¿no?, que es de nuestro interés. Y bueno, Jesús, ¿qué tienes que decirnos sobre la educación en pandemia? Tú lo has dicho, el tema de educación en pandemia. Esta pandemia nos está mostrando profundas carencias y falta de preparación de los sistemas educativos en la realidad de muchos países, Marisol. Tú tienes algunos datos estadísticos. Sí, bueno, recordemos que el año pasado se ha clausurado, ¿no?, el ciclo escolar prematuramente en el mes de mayo. Entonces la UNESCO ha sacado una estadística en el año 2020 que se ve y refleja que 188 países han sido afectados con el cierre de las unidades educativas del sistema educativo regular, y más de 170 millones más de 1.570 millones de estudiantes se han visto afectados, y ni se diga que cuál será la cantidad o la estadística donde entran nuestros niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Realmente las cifras son alarmantes que nos tienen que llamar la atención a nuestras autoridades, a la comunidad,
en el sector educativo, político. Todos esos sectores tienen que involucrarse en esta temática. Sí, el año pasado justamente también UNICEF Bolivia ha sacado una consulta que se les ha hecho a los estudiantes y el 93% se ha visto afectado en las clases virtuales, ¿no? Y también en una de sus consultas que han hecho, el 5% de las unidades educativas privadas han podido acceder a una educación relativamente normal, o bueno, de calidad. 93% es un índice bastante alto que nos tiene que llamar la atención. Pero yo tengo otras interrogantes también, ¿no? Yo pregunto a la audiencia, a las autoridades, ¿cómo hacer frente a los retos de la educación fuera del aula? Es otra problemática. Si bien nuestros estudiantes asistían presencialmente, con esta pandemia hemos tenido que ir fuera. ¿Cómo has visto esto? Bueno, se ve que el tema económico ha jugado mucho, el tema de acceder a un medio tecnológico, el internet que se ha saturado, se han incrementado los pagos, el hecho de que su desarrollo cognitivo no ha sido completo, se les ha visto su educación, su derecho a la educación coartada, se ve que no son incluidos en la educación virtual, en sus plataformas. Para ellos se ve la barrera de las personas con discapacidad en la educación, ¿no? Eso es así, ¿no? Las barreras actitudinales, culturales y ahora las digitales, comunicacionales, ¿no? Que no permiten el desarrollo que ya se estaba haciendo con los niños. Se estaba intentando, se estaba avanzando en el tema de la inclusión educativa, ¿no? Y ahora vemos que lastimosamente ya no hay una relación, además de que la educación se ha vuelto sincrónica y asincrónica, ya no se ve una interacción con el estudiante y profesor y con sus compañeros más. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Tal vez integración, y creo que ni eso, porque los profesores no están interesados en que si entra o no entra la persona, el niño, niña o joven con discapacidad. Y otra de las problemáticas que va a traer el tema de la educación en pandemia es la deserción escolar. Lamentablemente se va a acrecentar la deserción escolar. Y este hecho también nos tiene que llamar la atención, Marisol. Sí, lastimosamente la deserción escolar se ha visto afectada también por el tema económico. No pueden acceder a un medio tecnológico, no pueden acceder a un internet. En algún momento me comentabas que una familia tiene 5 hijos, incluido el niño, niña o joven con discapacidad. Entonces, ¿a quién van a priorizar el medio tecnológico, el celular o la computadora? Entonces, los temas económicos, la accesibilidad y también el desarrollo cognitivo se ve afectado, ¿no? También tenemos que tener en cuenta de que las madres de familia son el sostén económico, y en esta educación virtual, inclusiva, se podría decir, tiene que estar acompañado de su madre de familia, y bueno, el tema económico no aporta porque son ellas son el sostén económico de la familia. Lamentablemente, la crisis social ha llegado a los sectores más vulnerables, ¿no? Y en esta temática de la discapacidad, el efecto ha sido, diríamos, trascendente, ¿no? El dejar las aulas, ya se estaba logrando antes de la pandemia, volver a comenzar a retomar por la falta del uso del internet. Hay muchos lugares que no tienen electricidad, por ejemplo. Sí. No gozan de electricidad, tienen el problema de la tecnología. Tú lo has dicho, hemos repetido varias veces, tener hijos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, donde hay un aparato
donde hay un celular, Marisol. Bueno, también en Hachauru se ha visto necesario hacer un estudio de nuestros niños, niñas y jóvenes con discapacidad, en el cual hemos tenido la colaboración de una psicopedagoga que se llama Susana Guidugli. Entonces, ella nos ha colaborado en hacer esta publicación que se llama Un camino hacia la inclusión, donde están aquí los casos de nuestros niños, niñas y jóvenes con discapacidad en tiempos de pandemia. Muy bien, luego del mensaje tenemos esta importante entrevista. Ojalá que le vaya bien. ¿Qué se va a dejar? Tú sabes cómo es la Juanis. ¿Cómo es? ¡Lo logramos! ¡Qué bien! Dimos un paso más. La Junta Escolar apoyará la inclusión educativa de nuestros hijos con discapacidad. ¿Qué les parece? Por fin. Gracias, Juanita. Rompiendo barreras, rompiendo el silencio. Hachauru, Asociación de Padres, Madres, Familiares de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad. Rompiendo barreras, rompiendo el silencio. Bueno, retornamos en este espacio que es dedicado para ustedes y esperamos que continúen con nosotros, ¿no? Bueno, como hace rato les estábamos comentando, Hachauru, la Asociación de Padres, Madres y Familiares de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad, ha lanzado este libro que es titulado Un camino hacia la inclusión educativa. En aquí se habla sobre las experiencias que tienen nuestros niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación regular, ¿sí? Y para esto hemos tenido el apoyo de una consultora que es psicopedagoga y es especializada en adaptaciones curriculares como también en educación especial. Su nombre es Susana Guidugli y es un gusto que hoy día nos pueda acompañar. Entonces, ¿cómo estás, Susana? Un gusto que participes de este espacio con nosotros en este programa que es titulado Rompiendo Barreras, Rompiendo el Silencio. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, estoy acá dispuesta a responder y a aclarar dudas. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Susana. Muy buenas tardes, ¿no? Tenemos la primera interrogante, ¿no? Desde su perspectiva, ¿cómo ha visto, cómo evalúa la educación en Bolivia durante esta pandemia? Bueno, en primer lugar considero que la educación en general ha sufrido un gran retroceso en esta pandemia, ¿no? Por mi experiencia de tantos años en educación. Y esta situación se ve más agravada, sobre todo para niños, niñas y jóvenes con discapacidad, ¿no? Porque de una u otra manera las clases presenciales garantizan la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Ahora ustedes se preguntarán por qué considero que ha empeorado, ¿no? Sobre todo para niños, niñas y jóvenes con discapacidad, pero también para otros niños, ¿no? No necesariamente, aunque el tema es el tema de personas con discapacidad, es que muchas de las personas no han podido tener acceso a los contenidos curriculares que da la escuela, ¿no? Por no tener internet, por no tener wifi, etcétera, no han podido acceder. Yo creo que lo que se avanzó en Bolivia en educación, que hubo avances a partir de la Ley de Educación Avelino Siñani y Lizardo Pérez, en la pandemia ha habido un gran retroceso, que no solo es en Bolivia, ¿no? Es en América Latina en general, pero eso es un poco mi apreciación. Realmente, ¿no? El retroceso en el tema educativo. La segunda interrogante que tenemos para ustedes, ¿cuál cree que fueron los mayores retos que tuvieron que atravesar los estudiantes con discapacidad durante esta pandemia? Bueno, en general hay uno de los retos que tuvieron las personas con discapacidad
es acceder a la propuesta de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Como le comentaba recién, al no tener acceso a Internet y equipos de computación en la mayoría de los hogares, eso ha hecho que no puedan acceder, ¿no? Y a partir de lo que en el 2020, en agosto, se declaró de que los estudiantes no iban a ir más, o sea, se declaró el cierre, la clausura escolar, muchos padres también decidieron que no iban a pasar ya más sus hijos ni clases virtuales tampoco, ¿no? Entonces, fíjense que eso es uno de los grandes retos que tuvieron. Otro es en relación a lo que es la vida afectiva y social de los estudiantes. El no poder, muchos de los estudiantes con discapacidad están en las escuelas y si bien no acceden mucho al aprendizaje, por lo menos acceden a interactuar con otros compañeros, compañeras, ¿no? Participar en actividades sociales y justamente por el tema de la pandemia el reto fue ese, ¿no? Poder socializar con sus pares. Así es. El tema otro reto que considero fundamental, bueno, hay dos retos más que considero que han tenido que pasar las personas con discapacidad, que es la falta de acceso a los servicios de salud. Muchas veces por la discapacidad que tienen que acceder a los servicios de salud y por esta pandemia ha sido muy complicado asistir a algunos hospitales, algunas salas, algunos centros de salud, sobre todo por el tema de la COVID-19. Entonces ha sido eso, se ha visto interrumpido el acceso a los servicios de salud. También se ha visto interrumpido las redes de apoyo. ¿Qué significa eso? Significa que muchos de los estudiantes con discapacidad reciben otro tipo de asistencia, ¿no? Con psicopedagogos, con audiólogos, psicomotricistas, algún profesor de apoyo, y eso también se ha visto interrumpido, ¿no? Así es. Hoy en día tenemos un debate entre lo que es lo presencial y lo virtual. Pero tenemos una interrogante más, Marisol. ¿Qué pregunta tienes? Bueno, sí, una de las preguntas también que tenemos interés de que nos disipes la duda es ¿cuáles serían algunas de las medidas para implementar la inclusión educativa, ¿no? Vemos que es tan importante los estudiantes con discapacidad en el contexto de la pandemia. Susana. Bueno, hay varias medidas que se pueden implementar, pero hay unas medidas fundamentales. En primer lugar es la capacitación a todo el profesorado, ¿no? En todos los niveles, inicial, primario, secundario, formación técnica. Y esta capacitación vendría desde lo que es la formación inicial del profesorado en los institutos normales superiores, porque hay un gran vacío en el tema de atención a la diversidad, ¿no? Y también implementar prácticas educativas, pedagógicas, innovadoras respecto a lo que es la atención a las personas con discapacidad. Luego una capacitación continua, sobre todo en brindarle a los docentes estrategias para que puedan trabajar. No es lo mismo lo que decía recién en pandemia, o sea, virtual que presencial. Sin embargo, de manera presencial a veces tampoco el docente cuenta con todas las herramientas pedagógicas para colaborarle a los estudiantes con discapacidad. También hay otras alternativas como poder otorgar desde lo que es el Ministerio de Educación algunas estrategias a los estudiantes, como algunos textos, ¿no? Depende también el tipo de discapacidad, y algunos materiales educativos para que puedan continuar de la manera ya sea o presencial o virtual, ¿no? Otorgarles materiales educativos a través de algunos textos, algunos folletos. También el trabajo con pares, con tutores. Eso significaría que algunos estudiantes, por ejemplo, que están pasando de manera virtual y el docente no les puede dar un apoyo todo el día porque es difícil, sí hacer algunas tutorías con otros compañeros y esos compañeros los puedan ayudar en algunos temas específicos.
Esas serían a grandes rasgos, ¿no? Algunas de las estrategias. También no solo capacitar a los docentes, sino también capacitar a las familias, porque ese fue uno de los grandes problemas por los que yo digo que ha habido un retroceso en la educación. Las familias tampoco estaban capacitadas y se han tenido que convertir en profesores. Esto ha hecho que cambien tanto las dinámicas familiares, pero también las dinámicas de educación a los niños, ¿no? Así es. La temática es amplia, Susana, ¿no? Por ejemplo, tenemos la relación escuela-comunidad, la relación estudiante-profesor. ¿Cómo ha afectado esta pandemia? Seguramente en próximos programas vamos a acudir nuevamente a su persona para poder un poquito más escudriñar y buscar tal vez una solución a este tema de la pandemia, de la educación en pandemia. Bueno, sí, Susana, muchas gracias por acceder a este contacto. Bueno, lo positivo que hemos sacado de la pandemia ha sido que nos ha ayudado a acercarnos, ¿no? De alguna manera, entre las distancias, ya no es tan difícil podernos comunicar con otras personas, entonces eso es lo positivo que podemos sacar. Y tocaste temas tan importantes como lo afectivo, como decías en la segunda pregunta, nos disipabas la duda, que eso tampoco hemos podido tocar, ¿no? Es tan interesante lo que, bueno, tus respuestas, tus aportes que nos has podido dar hoy día, y bueno, nos quedamos agradecidos, esperando en otro contacto o en otra oportunidad poder tocar estos temas, ¿no? Que la educación inclusiva es tan amplia. Entonces, muchas gracias, Susana, por tu aporte y tu apoyo en la publicación de este libro. Así es, desde Hachauru, Susana, te decimos muchas gracias y un abrazo bien fuerte. Un abrazo a ustedes también. A cuidarse mucho. Gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Muy bien, Marisol, estamos llegando al final de este programa. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo has visto este programa? Bueno, me ha servido de mucho, ¿no? Ver un enfoque más, no sé, técnico, de alguna manera, pero realista, ¿no? El saber cómo no solamente es el tema económico, el tema cognitivo, no es solamente el tema social, sino también el tema afectivo hacia nuestros niños, niñas y jóvenes con discapacidad, el tema en salud también, que próximamente tocaremos ese tema. Y tenemos algunas consignas, ¿no? La educación no es un privilegio. Es un derecho. Estamos en la campaña Rompiendo Barreras. Rompiendo el silencio. Hasta la próxima. Chao. Ahora que por fin nos reunimos con las autoridades de educación, confiemos que la ley garantice los derechos de nuestros hijos con discapacidad y que se cumplan. Sí, y así nuestros hijos tendrán mejores oportunidades de ser parte de la sociedad y la comunidad. La educación no es un privilegio, es un derecho. Rompiendo barreras, rompiendo el silencio. Hachauru, Asociación de Padres, Madres, Familiares de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad.